Capítulo 3. Estaban teniendo un pequeño receso y Ash se seguía quejando por el dolor de cuello y espalda mientras se encontraba apoyado en uno de los muros de aquel salón. El azabache pensaba en la joven a la que había salvado y en aquella rata a la cual le debía el veneno para darle el descanso eterno. No pudo pensar más en eso ya que uno de sus compañeros de clase se le acercó mientras le mostraba su reciente y nueva cámara digital. Tuve que ahorrar durante 2 meses pero al fin es mía. El entusiasmo en aquel joven de cabello rubio oscuro se hacía notar a simple vista. Démosle un estreno. Dichas esas palabras se acercó a su amigo y tomó la fotografía. Trip, no hagas eso por favor, pidió el de ojos cafés mientras se masajeaba el cuello. Así que tuviste una mala noche. Ese chico no era el típico amigo de la infancia, pero conocía a Ash desde hacía ya unos 5 años, así que sabía muy bien en lo que el azabache pensaba o sabía cuando algo malo le ocurría. Primero era el Pikachu y ahora una chica. Pasó la noche en mi apartamento, suspiró el sujeto que era caracterizado por tener un par de pequeñas setas en sus mejillas. Ese comentario no fue escuchado solo por Trip, sino que por todos sus compañeros, quienes comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas indecorosas. El alboroto se había armado en ese salón. Ash no tuvo elección y se dio a la retirada. Caminaba tranquilamente por los pasillos de aquel edificio con las manos metidas en los bolsillos de su oscuro pantalón. Pudo escuchar detrás suyo unos pasos. Se giró solo para darse cuenta que quien lo estaba siguiendo era el chico de la cámara, quien le sonrió de forma amistosa. Veo que tu verdadero interés no es vincular con un Pokémon, sino que quieres vincular con una chica. Ten cuidado con lo que haces, eres muy joven para convertirte en padre, le aconsejó el de ojos celestes mientras hacía una expresión de sábelo todo. Ash solo suspiró por el fastidio de que siguieran con aquella idea equivocada mientras veía todo el panorama que la ventana, en la que se habían parqueado, ofrecía. También quería comentarte algo. El azabache se percató que su amigo tenía una expresión llena de seriedad y cuando él ponía ese rostro era porque algo grave estaba ocurriendo, algo realmente grave. ¿Sabías que están ocurriendo muchos accidentes en el club de natación? Me hiciste recordar que no pertenezco a ninguno, debería unirme por lo menos al de eventos paranormales. El azabache se mostraba muy pensativo al pensar que había olvidado ese detalle. Presta atención, le golpeó su amigo detrás de la cabeza para que olvidara ese asunto sin importancia. Como bien sabes, ese club jamás ha conocido una derrota. En todas las competencias siempre quedan en primer lugar y todo gracias a su estrella número 1, Misty, alias la Sirena. Es la chica del cabello de zanahoria y de gran temperamento, ¿verdad? Ash la había visto un par de veces, pero jamás había cruzado palabra alguna con ella. La chica zanahoria hervida. Trip rió por unos segundos luego de haber dicho eso, pero sí, se ve que sabes de quién hablo. El asunto es que los del consejo estudiantil han llegado a la decisión de hacer que ella renuncie al club. Y eso solo porque siempre ganan. Ash, tú no la has visto nadar, es como un Golduque en nivel 100 con todos sus stats al límite. Inclusive podría dejar humillado a uno de esos tipos que ganan medallas en los Juegos Olímpicos. Oye, yo no soy el que cubre los reportajes del periódico estudiantil, así que no conozco a fondo las carreras de todos los estudiantes, se quejó el de ojos cafés. Es cierto, olvidé que tú ni siquiera lees nuestro periódico, solo te limitas a leer tus mangas shounen, seinen y shoujo. Ash sabía que Trip se estaba burlando de él, ya que cuando lo hacía, ponía una mirada muy extraña, pero a lo que voy es que los de otras instituciones creen que ella es demasiado para sus compañeros o demás chicos de su edad. Eso no es bueno para ellos ya que se frustran al ver las habilidades de la chica zanahoria, por eso creen que es mejor que ella se salga y deje que los demás se superen. ¿Pero qué tiene que ver eso con los accidentes? Algunos del consejo estudiantil han ido a hablar con ella para hacer que olvide el club y se busque algo que no la haga sobresalir tanto, y aquí viene lo extraño. Un aire de tensión comenzó a invadir el lugar mientras Ash esperaba que su amigo decidiera hablar de una vez por todas. Pero parecía como si Trip buscara las palabras adecuadas para explicar el fenómeno que estaba ocurriendo discretamente en esa academia. Todos ellos, o sea un total de 3 miembros hasta el momento, han quedado hospitalizados. Ash alzó una ceja ya que no entendía del todo lo que su amigo intentaba decir.
Solo sé que lo último que hicieron fue ir a hablar con Misty, y luego de eso terminaron siendo encontrados en el centro del club con severos golpes en todo su cuerpo y distintas fracturas. A todos se les ha interrogado, pero por alguna razón tenían miedo de hablar. Trip suspiró con pesadez para luego continuar. Los superiores han dicho que se encargarán de descubrir al culpable por su cuenta, ya que no quieren involucrar a la policía porque se armaría un gran escándalo. Inclusive no hay informes reales que digan de que esos chicos estén en los hospitales de la ciudad. Pero si ponemos así las cosas, podrían llegar a la conclusión de que Misty fue quien los dejó en ese pésimo estado, así se ganaría una expulsión o algo peor, comentó su compañero. Ash, estamos hablando de una chica que solo es buena en natación, inclusive si hubiese desarrollado musculatura, no creo que fuera capaz de dejar a los 3 estudiantes en ese estado. ¿Sugieres que fue alguien más? Es una posibilidad, aunque esto lo han mantenido en secreto y solo los del consejo estudiantil saben lo que está ocurriendo, los demás ni siquiera sabían que querían sacar a Misty del club. ¿Y tú cómo te enteraste? Soy bueno cubriendo noticias, soy como la versión masculina de Lois Lane. Trip sonrió de forma presumida a la Sabache mientras mostraba su cámara como si fuese un verdadero triunfador. Solo no te vayas a meter en aprietos por querer descubrir lo que ocurre, le aconsejó a su amigo para luego regresar al salón ya que el receso había terminado. Las clases terminaron y el rumbo de Ash era directo. Ese día no tenía pensado desviarse ya que aún tenía aquel veneno y si organizaba muy bien el alimento que aún tenía, este podía durarle exactamente la semana, así que no había problema alguno. Dirigía su mirada a aquellas enormes construcciones que reflejaban la luz del sol con sus vidrios. Había vivido en esa ciudad desde que tenía memoria, pero desde que perdió a su madre él se volvió un poco cerrado, y más aún con su pensamiento que hacía que no deseara entablar un vínculo con algún Pokémon. Frenó en seco al ver que a unos 6 metros estaba aquella joven de cabello azul quien parecía conversar con unas chicas que por su uniforme, podía deducir que eran compañeras de ella. Se acercó al grupo, haciendo que algunas de las chicas se sintieran intimidadas y la de los broches dorados solo le observara con seriedad. Me da gusto ver que ya estás mejor, le dijo con una de sus mejores sonrisas ya que se había quitado un peso de encima con ella fuera de su apartamento. Disculpa. La de ojos azules lo veía algo indignada. Espero no te hayas tomado las sopas que quedaron en la alacena. ¿Lo conoces? Una de las acompañantes de la joven la observó de forma incrédula. Nunca había visto a este plebeyo. Le dio la espalda a la Sabache mientras le indicaba a sus amigas que tenían que retirarse. Oye, ¿así agradeces que te haya salvado el día de ayer? Ash se había molestado con aquel comportamiento tan altanero. Ya veo, la chica se dio la vuelta para verlo detenidamente. ¿Buscas alguna excusa tonta para poder dirigirte a mí, para poder entablar una conversación y luego presumirle a tus amigos que hablaste con alguien de mi clase? Ok, eso fue lo último que él iba a soportar. Haz lo que quieras, malagradecida y malcriada. Las chicas que escoltaban a la peli azul se taparon la boca por la impresión de ver cómo un chico se había dirigido a ella y más aún al ver que le había dado la espalda para alejarse del lugar. ¿Cómo te atreves, maldito plebeyo? Ahora era la peli azul quien estaba molesta. Regresa en estos instantes y discúlpate conmigo. Se terminó de enojar al ver que Ash no le hizo caso y se terminaba perdiendo al momento en que daba la vuelta en la esquina de aquella calle. Esta es la primera vez que alguien me dice algo como eso. Las amigas de la joven no decían palabra alguna, sabían que si llegaban a decir algo, la peli azul se desahogaría con ellas. Por un instante pensó en ir detrás de él y obligarlo a que le pidiera perdón de rodillas, pero luego de respirar profundamente y contar hasta 10, decidió que lo mejor era regresar a su hogar. Ash se mordía su labio inferior por el enojo que la chica de cabello azul le había ocasionado. El recordar aquella mirada tan altanera lo ponía de los nervios, y eso que el único que lograba tal efecto en él era aquella rata de colores amarillos. Le fue a pedir las llaves de su apartamento a su vecina, y ella rápidamente notó que algo no andaba bien con él. Solo digamos que me arrepiento de haber ayudado a esa malagradecida, le respondió a la dama después de que ella le había hecho cierta pregunta obvia. ¿Acaso te hizo algo? La hermosa mujer ladeó un poco la cabeza, era como si estuviese un poco confundida.
Me acabo de dar cuenta que ella no era lo que aparentaba ser, y con aquella respuesta se despidió de su vecina conocida como Winona. Abrió la puerta y al hacerlo se llevó una gran sorpresa, una sorpresa que le generó algunas preguntas. No solo el ver a aquella rata a quien él había tirado desde el balcón estuviese en ese momento durmiendo en su cama le generaba aquellas preguntas, sino que en el piso estaba la joven de cabello azul sentada y comiéndose la última porción de aquellas sopas instantáneas, el único alimento que él iba a tener en toda la semana. La chica tenía un rostro lleno de satisfacción y su boca aún tenía residuos de aquel alimento tan sencillo. Ash veía con furia a la de cabello azul y aquella mirada tan penetrante hizo que ella se diera cuenta de su presencia. Lo siento mucho, lo siento mucho. Comenzó a decir con desesperación, tenía mucha hambre y estas sopas son deliciosas. ¿Quién lo dejó entrar? Preguntó mientras señalaba a la rata. Lo vi hurgando la basura de enfrente y le fui a hablar a la vecina para decirle que tu Pikachu había quedado afuera y entre las dos lo trajimos de regreso, explicó con inocencia. Él y yo no nos llevamos bien, somos como enemigos naturales, ¿no tenías por qué dejarlo entrar? Ash parecía que intentaba controlarse pero le era muy difícil, ahora no tengo que cenar, ¿qué piensas hacer? La de cabello azul sacó su monedero y le entregó 2 billetes al chico. Ve a comprar más de esas sopas. Esto alcanza, ¿verdad? Ash estaba sorprendido al ver que ambos billetes sumaban un número algo elevado, eso haría que pudiera comprarse sopas como para 2 semanas. Está bien, pero aprovecharé para comprar alguna otra clase de comida. El azabache tomó el dinero y se dispuso a ir al supermercado más cercano. El cielo estaba completamente oscuro y Ash caminaba tranquilamente, aunque se detuvo repentinamente ya que, por ver aquella cantidad de dinero, había olvidado por completo hacerle ciertas preguntas a la chica. ¿Cómo era posible que ella aún estuviera en aquel apartamento si él la había visto no hace más de 1 hora en la calle? Aunque se hacía una idea de lo que en realidad ocurría, pero decidió no pensar en ello y siguió su camino, sin saber que algunos vigilantes de aquella academia habían encontrado a Trip en pésimo estado en las instalaciones del club de natación. Capítulo 4. Eran las 2 de la madrugada y cierto azabache observaba el techo de su apartamento mientras estaba acostado en el piso. Nuevamente Ash había sido privado de su cómoda cama. Ya era la segunda noche en la que dormía en ese lugar la chica del cabello azul, chica que ni siquiera sabía aún su nombre. Había ido a comprar las sopas, cenaron un poco y luego ambos se durmieron. Lo que más molestaba al azabache era ver a esa rata con su sonrisa que mostraba triunfo, mientras estaba en los brazos de la peli azul. Parecía como si fuese un muñeco de felpa. Ash se había sentado mientras observaba a aquella joven a la que había salvado de esos chicos. Se dio cuenta que ella había dejado un espacio en la cama, espacio en el cual él podía dormir tranquilamente. Por un instante pensó en acostarse al lado de la de ojos azules y dormir como siempre lo había hecho antes de que ella o la rata llegaran. Pero si despierta y me encuentra a su lado, pensará mal. Ash tragó un poco de saliva al pensar en esa posibilidad, así que decidió que el piso era mucho más seguro e intentó dormir. Ya eran las 6 de la mañana y Ash había salido de uno de los baños del primer piso y se dirigía a su apartamento para alistar sus cosas y así emprender el viaje a la academia. Al abrir la puerta, notó que la joven ya estaba despierta y parecía que estaba haciendo un sencillo sándwich con las pocas cosas que él había comprado la noche anterior. Deberías irte a tu casa. Ash cerró la puerta para luego ir a buscar su maletín en el mueble cercano al televisor. Ya te dije que nadie se preocupara por mí. La peli azul había envuelto en una servilleta aquel emparedado para que luego se le acercara al de cabello alborotado y le entregara aquel aperitivo. ¿Y esto? Es tu desayuno. Ayer te levantaste muy temprano y no sé si te fuiste sin comer, así que hoy quise prepararte algo como agradecimiento por lo que has hecho por mí. Ash sonrió mientras guardaba aquel aperitivo en su maletín. Antes que otra cosa pase, creo que ya va siendo hora de que me digas tu nombre. Al fin hizo la pregunta que tanto lo estaba inquietando. La peli azul parpadeó 2 veces para que luego pudiera responder. Mi nombre es Dawn Berlitz. Perdóname que no me haya presentado como se debía, por un momento olvidé mis modales. El azabache se sorprendió al ver la forma tan educada en la que la chica se había presentado, jamás había visto a alguien actuar de esa manera.
Bueno, ahora que ya sé tu nombre, tú me puedes llamar Ash. Pues bien, creo que ya es hora de irme, quiero llegar temprano, aunque sea una vez. El azabache se terminó de alistar mientras salía del apartamento a toda prisa. Su compañera se quedó en la puerta mientras se despedía de él. Luego de cerrar, se preparaba para dormir un poco más, ¿que esta chica no estudia? Pero se sorprendió al ver que la rata no estaba en la cama. Ash sonreía con malicia mientras discretamente llevaba una bolsa negra en su mano derecha. Caminó como 5 cuadras hasta ver un bote de basura y tiró la bolsa ahí. Espero que con esto me deje tranquilo. En el interior del bote, la bolsa parecía moverse, bueno, era de esperarse ya que cierta rata estaba intentando hacer una escapada digna de un mago. Por fin, el azabache había llegado temprano a clases. Ingresó al salón y tomó asiento mientras veía su maleta y recordaba el sándwich que la peli azul le había preparado. Bueno, me lo preparó para que me lo desayunara y eso haré, pensó mientras sacaba la servilleta que envolvía aquel pequeño alimento. Antes de que Ash pudiera darle un bocado, su teléfono celular sonó. Sí, tiene celular, no crean que es tan pobre, atendió rápidamente la llamada, aun cuando se preguntaba quién podría estarlo llamando a tempranas horas del día. No escuchaba nada, había completo silencio. Por más que preguntaba quién era, no recibía respuesta alguna. Ya estaba a punto de colgar cuando escuchó la agitada voz de una persona. Ash. Esa voz se le hacía conocida. Trip. Se ve que aún me cuesta trabajo hablar. ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estás? Me tienen en la zona subterránea. Maldición, el azabache podía escuchar cómo su amigo intentaba reunir las fuerzas suficientes para no hablar tan cortadamente. Estoy en la academia, pero estos tipos no me dejan ir. ¿Estás aquí? Necesito que vayas por mi cámara. Quedó en el club de natación pero tienes que ir en estos instantes, ahora que no hay nadie ve y búscala. ¿Acaso ocurre algo? Creo que me involucré demasiado en este asunto. Trip parecía como si intentara encontrarle el lado gracioso a su tan mala fortuna. Recuerda que tienes que ir ahora mismo. Creo que ya se dieron cuenta que me escabullí y tomé el teléfono de uno de ellos. Ve y date prisa mis costillas. Ahí está. ¿Con quién hablas? Ash cortó rápidamente la llamada al escuchar la voz de un sujeto completamente desconocido para él. Observó el número y se quedó meditando por unos segundos. Lo que Trip le había dicho era bastante confuso y más con eso de que estaba encerrado en la zona subterránea. Ash ni siquiera sabía que la academia tuviese instalaciones subterráneas. Se levantó de su asiento y se disponía a ir por la cámara, pero llegó el profesor Oak quien le pidió que tomara asiento ya que la clase iba a comenzar. Mientras tanto en cierto bote de basura, el Pikachu liberó una gran descarga eléctrica que terminó levantando la tapa de aquel depósito. La rata se veía muy agotada al momento de asomar su cabeza, parecía como si liberarse de la bolsa hubiera sido una gran hazaña. Sus tripas chillaron y en lugar de regresar a aquel edificio lleno de apartamentos, decidió desayunar un poco ahí. Así que regresó al interior de aquel basurero y buscó algo que aún estuviera comestible. Todo el día estuvo distraído. Ash no dejaba de pensar en la llamada que su amigo le había hecho, tanto así que ni recordaba en lo absoluto lo que el profesor había explicado. Caminaba por los pasillos mientras veía a muchos alumnos que se estaban retirando a sus hogares. Mientras que él, pues simplemente comía aquel sándwich. Por estar pensando no había probado bocado alguno. Está bueno, fue lo único que dijo mientras veía la mordida que le había dado al sándwich. Ese tonto, capaz y me está jugando una broma. ¿Cómo va a haber una zona subterránea? Ni que hubiera un oscuro secreto en este lugar ni nada de eso. Rió mientras observaba el atardecer desde una de las ventanas. Bueno, iré al club, capaz y ahí me tiene preparada una broma. Espero ese tonto haya ido por la cámara como le dije. Trip estaba encerrado en una habitación de blancas paredes mientras estaba sentado en una cama. El lugar parecía ser una especie de cuarto de hospital. Tenía que ir cuando le llamé, ya que así no se encontraría con ella nuevamente. Espero que haya hecho lo que le dije. El club de natación era un lugar cerrado y realmente amplio. Estaba bastante distanciado del edificio principal y tenía más de 6 piscinas en su interior. Era un número demasiado alto para los pocos miembros que tenía.
Ash ingresó al lugar y comenzó a ver todo a su alrededor, ya que quería dar cuanto antes con aquel objeto, o por lo menos quería que Triv le hiciera alguna especie de broma para ya poder finalizar con todo eso. Lo raro fue ver que no había nadie. Se acercó a una de las piscinas por simple curiosidad y se llevó un gran susto al momento en que su reflejo en el agua desapareció por causa de una gran serpiente de mar que dio un potente salto. Un Gyarados. Ash había caído de sentón luego de aquel susto. La criatura de escamas celestes lo observaba con ira, parecía como si fuese un depredador a punto de acabar con su presa. No te asustes, no te hará nada malo. Una voz bastante tranquila hizo que Ash dirigiera su mirada hacia su lado izquierdo. Una chica con bañador azul oscuro de una sola pieza y cabello color zanahoria estaba parada a un lado de él. La serpiente, al ver a aquella chica de baja estatura, decidió sumergirse en la inmensa piscina mientras nadaba tranquilamente en las profundidades de esta. Gyarados es muy territorial y no le gusta que se acerquen a su zona de recreo. Unos hermosos ojos color verde marino veían con alegría aquel azabache. Le tendió la mano a Ash para ayudarlo a ponerse de pie. Gracias, dijo luego de poder pararse. No sabía que en un lugar como este tenían una piscina solo para él. Observó lleno de curiosidad la gran alberca. Aquí pueden relajarse todos los Pokémon acuáticos. Pero dime, ¿qué haces aquí? La chica le dio la espalda a Ash mientras comenzaba a caminar. Pues ando buscando un objeto. El de ojos cafés comenzó a seguirla mientras buscaba con su mirada la dichosa cámara. ¿Qué clase de objeto? Una cámara digital. Mi amigo la perdió ayer y vine por ella. Por alguna razón la chica frenó repentinamente y algo en el ambiente cambió radicalmente, aunque Ash parecía no haberse dado cuenta de ello. Ahora que lo recuerdo, te llamas Misty, ¿verdad? Creo que es la primera vez que hablamos. La forma de hablar de aquel azabache era bastante amistosa, pero eso no hizo que el ambiente cambiara en lo más mínimo. ¿Eres del consejo estudiantil? El tono de voz de Misty era de cierta forma bastante sombrío, mientras el poco cabello que caía de su frente formaba una sombra que ocultaba su mirada. En realidad soy amigo del dueño de la cámara. Supongo que Triv me debió de haber jugado una broma de mal gusto. No mientas. Ash puso una expresión llena de confusión al escuchar esa respuesta de parte de la chica. Aquel cabello color zanahoria que le llegaba un poco debajo de los hombros se movió al tiempo que ella se giraba. Esa mirada por alguna razón ocasionó un escalofrío que recorrió completamente la espalda de aquel estudiante. Vienes para alejarme de lo único que es importante para mí. Porque todos me quieren lejos. Al fin sobresalgo en algo, al fin hago algo que me hace brillar, que hace que ellas no me opaquen. Algo no andaba bien y por fin cierto estudiante se había dado cuenta. El ambiente era frío, lúgubre o aterrador. Viéndolo de cualquier manera, la sensación que invadía el club no era nada placentera. Ash, en lugar de acobardarse, se mantuvo lo más firme posible mientras observaba detenidamente a la joven del cabello de zanahoria. Y así ambos estuvieron en silencio mientras las paredes de aquel lugar se teñían del color dorado que atravesaba las ventanas altas del club. Él sabía que se arrepentiría de no haberle hecho caso a su amigo en haber ido a traer la cámara a tempranas horas del día.